Bueno, y vamos a la segunda entrega de El Socialismo Real, que como habíamos dicho, llama la atención, ¿no? El hecho de que no es demonizado en la actualidad en Occidente, es decir, se consideran ideologías o formas de pensamiento completamente válidas a pesar de su demostrada criminalidad. Lo primero que tenemos que hacer es indagar un poco en la historia porque esto es bien interesante. Es decir, hay pruebas más que suficientes de que una gran financiación económica hacia el partido de Lenin se produjo a través de la gran banca usurera mundialista radicada en Wall Street. Concretamente, algunos bancos con sucursales incluso en bancos europeos fueron los grandes financistas de la revolución o la mal llamada revolución socialista de octubre. Y esto es llamativo porque esas pruebas han quedado soslayadas, ocultadas, con un telón negro puesto por delante para que uno no las vea, pero fueron una realidad. Es decir, por ejemplo, hay algo que se explica con más naturalidad, que es el paso de Lenin hacia Rusia. Es decir, en este caso Alemania y Rusia estaban en guerra. Los alemanes calcularon que si los bolcheviques tomaban el poder iban a declarar la paz y eso les convenía porque su frente oriental desaparecería. Es decir, las tropas que estaban peleando en Rusia, en el frente ruso, pues podían ser trasladadas al frente occidental para pelear contra Francia, fundamentalmente Inglaterra, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a decir que una complicidad directa con ese famoso tren blindado donde Lenin fue llevado por los alemanes hasta Rusia, sino vamos a asumir que realmente fue conveniencia mal calculada de los alemanes de que eso podía serles útiles en su guerra. Lo que sí está claro que los capitales internacionales nada ganaban ayudando a Lenin ni al partido de Lenin. Es decir, está claro que ellos sí fueron parte de la conspiración que terminó siendo la Revolución Socialista de Octubre. Esto sí, a mí no me cabe la menor duda de que esta gente no estaban por eliminar el frente ruso-alemán, sino por hacer que surgiera en Rusia el fenómeno que surgió. Después disfrazado de guerra civil, o como parte de la guerra civil, se produjo el fenómeno de extrema crueldad, de eliminación de poblaciones completas, es decir, de eliminación de la Iglesia Ortodoxa, de verdaderos ataques que más que táctica o estrategia parecieran pura venganza contra los residuos del zarismo, es decir, contra la estructura social que en aquel momento se había dado el pueblo ruso. Las crueldades, incluso después de haber terminado con la victoria, se han manifestado de una forma increíble. Es decir, las cifras de muertos, de rusos asesinados en Rusia, después de esa revolución, por los más diversos motivos, llega a límites insospechados normalmente y muy bien ocultados durante mucho tiempo. Es decir, que más pareciera que ese movimiento ruso, o entre comillas ruso, pues tenía una especial sed de venganza contra el propio pueblo ruso. Y las cifras son bien interesantes porque resulta ser que entre proletarios y campesinos, es decir, gente supuestamente que debía estar del lado o amparada por ese nuevo poder que se suponía iba a defender a los trabajadores, pues la cifra de asesinatos contra la población humilde de Rusia fue inconcebiblemente mayor que contra sus propias clases dirigentes. Esto es llamativo cuando uno ve la cantidad de kulak muertos de, no sé, de dirigentes o pertenecientes al antiguo imperio ruso, muertos, asesinados, etcétera, etcétera, pues, y ve la cantidad de obreros y campesinos asesinados por ese nuevo sistema,
se da cuenta que hubo un ensañamiento directo contra la población rusa. Si a esto se le suma la extraña colaboración de esa gran banca usurera mundialista a favor de esa revolución, terminamos en un mundo realmente de locos, pero fue lo que sucedió. Como desde esta perspectiva va a ser un poco difícil entender este misterio, vamos a analizar el misterio moderno. Es decir, vemos en estas elecciones, por ejemplo, de Hillary Clinton, como los grandes usureros del mundo, todos financiando la campaña de Hillary Clinton y en contra de Donald Trump. Es decir, esos multibillonarios apoyando a la supuesta izquierda liberadora de la clase obrera, da un contraste tan grande con respecto a la supuesta ideología marxista, que esto parece que estamos en una casa de locos, si no fuera porque tiene otras explicaciones. Desde sus comienzos pasó algo muy extraño. Por ejemplo, Carlos Marx se termina radicándose en Londres, perseguido en el resto de Europa por las ideas que proclamaba, etcétera, etcétera. Pero en Londres fue muy bien acogido. Y el marxismo, si ustedes lo miran de cerca, tiene desde sus principios una contradicción inherente que salta a la vista, aunque los marxistas, los fanáticos, los adoctrinados no quieran reconocerlo. Y es el hecho de que el marxismo proclama la necesidad para la liberación de los oprimidos de primero pasar por el capitalismo y construir el capitalismo para después, sobre un capitalismo avanzado, llegar al socialismo y al final al comunismo. Habría que ser bobo para no entender cuánto convenía al Imperio Británico una prédica de esa naturaleza. Es por eso que parece ser que Carlos Marx no tuvo el menor problema viviendo en Inglaterra. No solo no tuvo el menor problema, fue financiado por capitales, por grandes capitalistas, y parece que le asignaron un alter ego que lo mantuviera de por vida, que fue Federico Engels. Ese alter ego, por cierto, un explotador, un industrial explotador también de la clase obrera, como el resto de los industriales británicos de aquel entonces, ¿no? Es decir, no era ni mejor ni peor. Seguramente los obreros bajo el mando de Engels no la pasarían mejor que el resto de los obreros explotados del mundo. Pero bueno, de esas dádivas vivió Carlos Marx para crear su proyecto de sociedad. Así pues, esto llama la atención, ¿no? Y en realidad creo que en el surgimiento del marxismo, en la evolución práctica después del socialismo real, no hay nada que no llame la atención. Pero de todas las cosas que llaman la atención, lo que más la llama es precisamente este financiamiento y apoyo de los grandes usureros del mundo hacia el marxismo, hacia el socialismo en cualquiera de sus variantes, llámese comunismo o llámese socialdemocracia europea. Es decir, esta gente sin dudas están haciendo del socialismo su arriete fundamental para tomar posesión del mundo. Así pues, la clara aspiración de esta banca usurera mundialista de dominación mundial en lo que hoy conocemos globalización no es más que una extensión de lo que ya fue con el marxismo, que también pretendía lo mismo y tenía como financistas a los mismos. Y es que no sé realmente cómo la doctrina marxista puede hoy día, con el nivel de información que hay, seguir engatusando a la sociedad. Como hemos analizado en los capítulos anteriores, sobre la sociedad ideal, sobre el mundo real, todas estas cosas, ¿no?, que hemos analizado, hemos visto los grandes defectos que tiene el capitalismo actual, que no son intrínsecos del primer capitalismo, es decir, del capitalismo más sano que se desarrolló en Estados Unidos de América. No vamos a decir el primer capitalismo, porque el primer capitalismo se desarrolló en Inglaterra sobre la base ya de empresa privada absoluta. En Estados Unidos tuvo unas variantes completamente diferentes que hicieron del capitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, un capitalismo sano, eficiente y verdaderamente productivo y verdaderamente desarrollista de la sociedad norteamericana. Así pues, ese capitalismo imperialista surgido en Inglaterra
de que Carlos Mar hablaba que chorreaba sangre por todos sus poros, etcétera, 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 tuvo una variante completamente diferente en América, donde Constitución y leyes favorecieron realmente a la sociedad como un todo. No es lo mismo la sociedad elitista británica que una sociedad surgida sobre la base de la Constitución norteamericana, que es realmente una Constitución popular que avala el poder del pueblo por encima de su gobierno, que avala el control del pueblo sobre su gobierno y por lo tanto se supone generará leyes, generará instituciones a favor del pueblo y no a favor de ningún gobierno o ningún grupo o clase social específico. Así pues, ese marxismo tan venerado en el mundo entero, tan enseñado en sus escuelas, tiene orígenes muy oscuros. Es decir, cuando usted ve que precisamente los supuestos enemigos de clase son los que están financiando ese socialismo a escala global, nos damos cuenta que algo raro está sucediendo, porque nadie afila cuchillo para su pescuezo, señores. Eso es irreal. Si algo tenemos que estar claro que si esta gente está financiando el socialismo es porque ellos son realmente, en el fondo y desde atrás y desde la Revolución de Octubre, los dueños de ese socialismo. No solo los dueños de ese socialismo en abstracto, sino los dueños de los sistemas criminales instaurados en Rusia e instaurados en China específicamente. No podemos garantizar exactamente qué pasó en Camboya porque no se sabe si eso se fue de control o si era parte de un plan. Lo de Camboya fue horroroso, lo de Corea es horroroso, pero no se puede realmente certificar qué relación hay entre estos comunismos que surgieron originalmente y estas dos últimas aberraciones claramente definibles que podemos constatar hoy día con nuestros propios ojos. Lo cierto es que fuera como fuera, la criminalidad del comunismo está más que demostrada. El sistema económicamente es un fracaso. No sabemos si es un fracaso porque realmente tenga que ser un fracaso o porque realmente ese es el plan y por lo tanto la idea real, el sustrato real es paralizar la industria y la producción, porque esta gente realmente son maltusianos y lo que quieren es la reducción de las poblaciones del mundo. Y eso quieren lograrlo a través de la desindustrialización. El gran temor de todas estas sociedades que quieren volver al feudalismo o a un semifeudalismo, incluida la globalización que tiene esa misma meta de crear un neofeudalismo mundialista, no es otra cosa que el temor al exceso de población mundial. Y es su motivación básica. Y para reducir la población requieren ralentizar primero, reducir después drásticamente la producción industrial. Es decir, esta gente requiere que caiga drásticamente las posibilidades de sustentación de la humanidad para reducir la población mundial de los 8.000 millones que prácticamente somos a alrededor de 1.000 millones, que es más o menos lo que ellos tolerarían como razonable. Así pues, junto con este marxismo, el marxismo cultural, etcétera, etcétera, vemos la conga de estos grupos ecologistas que intentan paralizarlo todo, paralizar la producción, defendiendo animalitos, etcétera, 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 sin entender, porque los participantes posiblemente no entienden en qué mundo se están metiendo, que una vez que se paraliza la producción, están condenados a 7.000 millones de personas a la muerte. Ya eso está sucediendo en África, señores, y somos testigos de eso. Es decir, el continente está siendo eliminado de forma planificada, no importa lo que se diga de las cosas. En próximos capítulos continuaremos, porque este tema